Bien, iniciamos entonces. Voy a cerrar yo aquí mi cámara y me paso directamente a la presentación. Comenzamos entonces. Recuerden ir anotando todas las inquietudes que tengan. Bueno, entonces el tema es evaluación. Bueno, el tema que nos sugiere ahí la plataforma es evaluación, control y seguimiento de la gestión escolar. La importancia de la medición y los estándares internacionales de instituciones educativas. Voy a tratar de ir desde lo general, que es la evaluación, hasta lo particular de algunas evaluaciones que se están llevando todos los años en el mundo y sobre todo de los cuales México es parte. Bien, aquí voy a pasar algunas diapositivas muy rápido para tratar de detenerme en otras que tienen un poquito de mayor valor. Este es el objetivo que nos marca ahí la plataforma. Bueno, la evaluación. La evaluación es para medir el logro de un objetivo, es decir, qué tan cerca estamos de alcanzarlo. Nos dice Guerra López que la evaluación brinda retroalimentación y permite una toma de decisiones más clara. Las herramientas a realizar para obtener esta información son variadas. Las llamamos técnicas y deben estar siempre enmarcadas en una metodología. Es decir, todas las herramientas de evaluación que utilicemos se deben de planear antes de aplicarse. Jornet define la evaluación como un proceso sistemático, es decir, una serie de pasos uno después de otro establecidos previamente y que se realizan de manera continua, evitando la ocurrencia o la improvisación. Bien, para que la evaluación ofrezca información confiable, debe aplicarse con un fin claro y con una metodología adecuada, para que valga la pena el esfuerzo de realizarla y se obtenga una utilidad sobre los muchos recursos consumidos. Aquí voy a hacer una pequeña pausa para mencionar que podemos entender la evaluación en dos niveles. La evaluación que hacemos en el aula con los alumnos para saber cuál es el grado de avance que tienen en un aspecto en particular. Y la otra es la evaluación que se hace a un nivel más general, ya sea a nivel de escuela, a nivel de estado, a nivel de modalidad educativa, de nivel educativo y a nivel país. El tema que vamos a estar viendo hoy de manera más fuerte es la evaluación estandarizada y la vamos a analizar a la luz de la evaluación internacional. Pero independientemente en cualquiera de los dos niveles, ya sea en el aula o a nivel internacional, todos los involucrados realizan muchos esfuerzos. Pero si el resultado y la información que nos da no nos sirve para poder mejorar, pues realmente el esfuerzo a veces no vale la pena. Voy a ejemplificarlo un poco. En ocasiones los maestros encargamos un sinfín de actividades a los alumnos. Llega un momento en el que tenemos que evaluar qué fue si lo que entregaron fue de acuerdo a lo que nosotros habíamos solicitado. Y a veces el tiempo nos come. Entonces, toda la información terminamos obteniendo una única calificación y no siempre nos damos la oportunidad de saber en qué nivel de avance educativo está el alumno para poderlo apoyar. Es decir, nos llenamos de mucho trabajo y al final no obtenemos información. Lo mismo puede suceder a nivel nacional o a nivel internacional. Antes con la prueba enlace o ahora con la prueba planea o con otras pruebas internacionales que vamos a conocer más adelante, si no nos sirven para mejorar o si nos dan una información que nadie acepta, que nadie utiliza o que es difícil de entender, pues todo el recurso humano, el recurso financiero no sirvió de nada. Bien, la evaluación educativa. Mejía Pérez menciona que la evaluación de los estudiantes ha evolucionado según el modelo educativo imperante en cada época. Hace también una revisión en su obra del 2012
revisa desde los objetivos disciplinarios de la evaluación hasta la actual formación de competencias. Es decir, nos platica Mejía Pérez en su estudio histórico de cómo los gobiernos o los encargados del sistema educativo han evaluado a los alumnos. Inicialmente, la evaluación era de tipo disciplinario, que también se porta el alumno. Hace no pocos años únicamente evaluábamos sobre calificaciones o evaluábamos sobre conocimientos y actualmente más bien estamos evaluando qué tantas competencias ha formado o ha desarrollado el alumno. Bien, como ya lo he mencionado, la evaluación está estrechamente ligada con los objetivos. Por eso vale la pena revisar los objetivos educativos. Esto es muy importante que nunca lo perdamos de vista. Tener bien claro para qué vamos, para qué va el alumno a la escuela y tener muy claro nosotros también para qué vamos, con lo que trabajamos, con lo que ejercitamos, con lo que le pedimos al alumno, qué es lo que queremos lograr y en ese sentido poderlo evaluar. Hay ahorita realmente mucha polémica y en algunos casos confusión, porque bueno, estamos en un sistema educativo que empieza a querer generar competencias, desarrollar competencias en los alumnos. Sin embargo, el gobierno o el responsable del sistema educativo aún les da a los maestros contenidos. Entonces viene esta confusión, ¿qué es lo que tengo? O sea, le dedico tiempo a desarrollar competencias, que la competencia es una suma de conocimientos, habilidades y actitudes, o trabajo con los alumnos los contenidos, aún con el riesgo de no dedicarle tiempo a esta evaluación de las competencias. Pero bien, no hay que olvidar esta parte de para qué trabajo yo como docente o para qué trabajan mis docentes en el caso de que yo sea un profesor y todos juntos qué es lo que queremos lograr con el alumno. Solo así podremos diseñar y aplicar una evaluación que realmente sea pertinente para los estudiantes. Perrenau nos afirma que la concepción de la escuela y del maestro entre las distintas sociedades no es unánime. Y esto obviamente tiene que ver con el objetivo de cada sociedad. Una sociedad tecnológicamente avanzada pues va a tener dentro de los objetivos de sus estudiantes, va a tener que desarrollen la ciencia y la tecnología y quizá un poco menos la parte humanitaria. En sociedades un poco más humanistas o de corte social, va a ser todo lo contrario. El objetivo de la educación tiene que ver más con esta parte de desarrollo de la persona y no tanto con con la ciencia, la tecnología, las ciencias duras, ¿no? Por eso es muy importante entender, ya sea a nivel país o a nivel escuela o a nivel estado, qué es lo que queremos lograr. García Oz, en el 83, propuso el sistema de objetivos fundamentales en la educación. Y ahí él ya nos hablaba de desarrollar conocimientos, aptitudes y valores. Pues parte de la creencia que la educación actual, en lugar de integrar, disgrega a la persona gracias a la gran cantidad de actividades que se piden realizar en la escuela. Bien, ¿por qué comento todo esto? Muchos autores clásicos de la educación comentamos o hacemos nuestra propuesta o hacen su propuesta de para qué es la educación, que creo que sería una pregunta muy interesante que ojalá en otra oportunidad tengamos oportunidad de debatir. Si revisamos a cualquiera de los teóricos de la educación, cada uno nos va a dar su respuesta, ¿no? La educación es la educación sirve, la finalidad de la educación es, etcétera. Sin embargo, no podemos nosotros dejar de lado que vivimos bajo un contexto legal, hablando particularmente de México, y que la ley a todo el sistema educativo nos pide o nos establece cuáles son los objetivos. Y ahí podemos empezar también a encontrar otra serie de información que podemos debatir ampliamente, ¿no? La primera sería
estas finalidades que nos da la ley, qué tan cercanas o tan lejanas son de los teóricos. Y la otra, y obviamente muy importante, es si la ley nos fija tales objetivos, qué tanto los estamos cumpliendo. Y para saber qué tanto lo estamos cumpliendo, pues obviamente necesitamos hacer la evaluación. Bien, en este sentido voy a dejar un poquito, o no voy a mencionar ya a más teóricos, sino que me voy a ir a la parte de lo que nos marca la ley aquí en México. Los objetivos de la educación en México según la ley, y repito que la importancia de atenderla es porque aunque nosotros nos guste un modelo pedagógico o creamos que el sistema conductista o constructivista o el Montessori o cualquiera de estos sea el mejor para nuestro país, pues desafortunadamente la sociedad mexicana no cuenta con esta posibilidad de influir en el modelo educativo. Y por decirlo de una manera muy coloquial, aunque no nos guste, pero tenemos que atender lo que la ley nos indica. Y a final de cuentas, me parece, y lo podemos comentar un poquito más adelante, que en este sentido los objetivos de la educación, según la ley, es muy amplia, tan amplia que quizá a veces nos perdemos y no sabemos en realidad qué formar con el alumno o a qué dedicarle tiempo en la escuela. Veamos. La Ley General de Educación nos dice que los objetivos deben ser la adquisición de conocimientos, así como su capacidad de observación, análisis y reflexión crítica. Así estamos hablando de la parte académica, pero después viene toda una parte de formación integral, como el fomento del conocimiento y valoración de las tradiciones, promoción del conocimiento de la pluralidad lingüística de la nación, en este interés que hay del Estado mexicano por preservar sus lenguas indígenas. El cuarto, el fomento de actitudes que estimulen la investigación, la innovación, etcétera. No voy a leerlos todos porque el tiempo nos apremia. Eso es lo que nos dice la ley, y esta ley pues perdura, no cambia frecuentemente. Sin embargo, cada 6 años el gobierno en turno establece su plan sectorial de educación, y en el programa 2012-2018 también nos habla de la calidad de los aprendizajes, la pertinencia de la educación media superior, la cobertura, inclusión y equidad educativa, fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas, promover y difundir el arte, etcétera, etcétera. De verdad los invito a todos a que consulten de manera más frecuente la ley, que es una parte, o más bien es a lo que nos debemos, ¿no? Así como vemos nosotros del Estado mexicano. Bueno, y adicional a esto, bueno, en la siguiente página habla también de la Ley General de Educación, lo que nos dice el artículo 3, que se acaba de modificar la ley para integrar el término de educación de calidad. Bueno, y aunque nosotros quisiéramos ya quedarnos ahí, decir, bueno, pues la ley esto es lo que nos pide y debemos de atenderlo, la realidad es que México pues vive en una comunidad de naciones, en una comunidad de países desde sus orígenes, ¿no? En algunas ocasiones la relación de México con otros países ha sido de confrontación, pero la mayoría o la mayor parte del tiempo ha sido de colaboración. Hace realmente muchas décadas que afortunadamente México pues no está en confrontación con nadie, y podemos tener más bien esta parte de cómo nos ayudamos, ¿no? Y en el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, nació la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y los países se empezaron a agrupar. En algunos grupos son por cuestión geográfica, otros por una cuestión temática. Así tenemos el ALCA, la OEA, el APEC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, etc. Los países se agrupan entre ellos para obtener beneficios. ¿Qué beneficios tiene? Pues le pueden dar recursos financieros, le pueden transferir tecnología, darle información actualizada, permitir el trabajo de especialistas,
Esto en realidad es muy benéfico para todos los países, ¿no? Por ejemplo, nuestro país que en realidad no es muy fuerte en la cuestión de la ciencia y la tecnología, pues se nutre perfectamente de especialistas que vienen de naciones más avanzadas con las que México tiene, tiene tratos. Y cuando un país como México se integra a una organización internacional, obviamente el adquirir esos derechos pues también le genera obligaciones. Y la mayoría de las obligaciones o muchas de las obligaciones tiene que ver con modificar las leyes de cada país. Me voy a adelantar un poquito, pero por ejemplo, hablando de una organización con la que México participa, que es la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, pues le brindan a México desde apoyo económico hasta mucha transferencia de tecnología e información, pero ahí México también se compromete a atender cuestiones que van más allá de la educación, ¿no? Y que ahorita hasta están trastocando las fibras mismas de nuestra cultura del mexicano. Voy a tratar de hacerme entender mejor. Las obligaciones, efectivamente, bueno, aquí en la diapositiva dice que esos organismos le proveen a todos los países miembros acceso a recursos financieros, información actualizada, acceso a tecnologías, especialistas, defensa mutua de intereses, etcétera. Por ejemplo, si ustedes están, más bien ustedes que están cercanos al sistema educativo, seguramente conocen algunos de los programas que hay en las escuelas, como el programa de escuelas de calidad o el programa de escuelas de tiempo completo. Bueno, pues en algunas ocasiones o en ciertos momentos las escuelas reciben más recurso o puede atenderse a más escuelas gracias al dinero que le financian estas organizaciones internacionales, ¿no? A cambio, las obligaciones a veces son dolorosas o muchas veces son dolorosas, la mayoría de las veces no las comprendemos, pero la realidad es que siempre son necesarias. ¿Qué situaciones dolorosas ha vivido México en la última década o en las últimas 2 décadas, sobre todo desde que inició el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá? Pues México ha tenido que comprometerse y que cambiar el tema del respeto a los derechos humanos, la transparencia y la libertad la libertad de cuentas, el empoderamiento de la mujer, la protección a los periodistas, la lucha contra la corrupción, la cobertura y la mejora de la educación, etcétera. Realmente muchos de estos temas no hubieran podido avanzar en México si no se hubiera tenido esa presión de los organismos internacionales. Repito, a veces o en su momento no lo entendemos. Por ejemplo, ahorita pues es una realidad que tenemos la presión internacional del respeto a las diferencias o a las diferentes preferencias sexuales. No lo entendemos, pero como México es parte de estos países que quieren una estandarización de la forma de pensar, pues poco a poco va a tener que trabajar. Bien, continuando. Para que el administrador de cualquiera de estos organismos en que México forma parte se asegure que se cumplan las obligaciones, realizan una serie de acciones de evaluación. Son observadores, intervienen, analizan o directamente realizan pruebas estandarizadas. Espero que hasta ahorita estar logrando llevarlos, entender cómo llegamos a las evaluaciones internacionales. Si hay alguna duda, por favor, anótenla y ahorita la platicamos. Bien, las evaluaciones estandarizadas. La estandarización es la situación de distintos objetos o sujetos que tienen cualidades comunes. También la estandarización se puede conocer como uniformidad. Por ejemplo, cuando los alumnos de una escuela llevan la misma ropa, decimos que están uniformados, pero en un sentido técnico también pudiéramos decir que su forma de vestir está estandarizada. Otro ejemplo es las marcas de agua embotellada. Cada marca es diferente, pero tiene una estandarización en los procesos de purificación. Aunque cada uno lo haga distinto, pero tienen que realizarlos. Hablando de la educación, los países miembros de un organismo internacional, como puede ser la ONU, como puede ser la OCDE, como puede ser el Tratado de Libre Comercio,
como puede ser la Organización de Estados Americanos, etcétera, cuando se fijan objetivos comunes, tienen que evaluar sobre esos mismos resultados, es decir, hacer una evaluación estandarizada, una evaluación igual para todos y así conocer la diferencia de resultados. Obviamente hay críticos en esta evaluación estandarizada, como Casasus, Misala, Romaguera y Yepes. Ellos, en la crítica que hacen a una evaluación igual para los diferentes países, dicen que puede generar inequidad debido a la manifestación de los resultados sin tomar en cuenta un contexto. Por ejemplo, la evaluación que hace la OCDE, la Prueba Internacional de PISA, se evalúa con el mismo instrumento. Con ese mismo instrumento, tanto a un alumno de la Sierra de Oaxaca como a uno del centro de país. Y los críticos dicen que no puedes comparar el resultado de los dos estudiantes o de los dos países, ¿no? Imaginen un país como Bolivia o un país como Haití, que es el más pobre de Latinoamérica. ¿En qué calificaciones andarán sus alumnos contra los de Alemania? Y estos críticos dicen que no podemos seguir con esto por la inequidad que se genera. Sin embargo, y siendo congruentes con la nueva manera de entender la evaluación, es decir, la evaluación debe ser formativa. Esa es la nueva manera de entender la evaluación, como información para mejorar. Todo lo demás que sirva para clasificar, para etiquetar, para categorizar, está en el pasado y no nos ayuda a nuestra sociedad. Los resultados deben servir para retroalimentar a todo un sistema educativo. Esto es algo importantísimo también, que desafortunadamente el mundo todavía no lo ha logrado. Sobre todo en México, evaluamos a los estudiantes o recientemente evaluamos a los alumnos. Pero incluso la Ley General de Educación habla de que la evaluación debe ser a todo el sistema educativo. ¿Quiénes conforman el sistema educativo? Me voy a regresar unas diapositivas porque no las mencioné. Aquí está, en la Ley General de Educación, al artículo 10, nos dice, y esto lo comento porque se debería de evaluar a los alumnos, a los maestros, a los padres de familia, a las autoridades educativas, al servicio profesional docente, los planes, programas, métodos y materiales educativos, la infraestructura educativa, el sistema de información, etcétera, etcétera. Eso sí es algo de lo que carecemos, sobre todo en México, en que estamos dedicándonos a evaluar a los maestros y a evaluar a los alumnos. Pero bien, digo que para conocer, los resultados deben servir para retroalimentar a todo ese sistema educativo. Conocer el contexto de los que están mejor evaluados y saber qué han hecho bien. También nos sirve para conocer qué han hecho mal los que están al final de las listas y ayudarlos a que mejoren el contexto en donde se inserta el proceso educativo. Ya comentaba que hay muchos críticos que están en contra de esto, pero la realidad es que no se ha observado en el mundo un mal uso de la evaluación. No se ha visto que países avanzados como Suiza, como Finlandia, como Singapur, se burlen o critiquen a los países menos avanzados, ¿no? Esa también es una realidad. Sino más bien es tratar de entender, a ver, tu país que estás hasta arriba en las evaluaciones, ¿qué has hecho en todo su sistema educativo? No es nada más qué hace el docente con el alumno, ¿no? Sino es cómo están hechos los libros, qué contenido tienen, cómo están las aulas, las bancas, de qué manera participan los padres de familia, etcétera. Bien, Ravela y otros menciona que las evaluaciones estandarizadas ayudan a conocer no solo el nivel de conocimientos alcanzados por un país, sino también la dinámica de los procesos educativos. Especifican que la evaluación debe servir como base para adoptar políticas educativas mejor fundamentadas. Esto obviamente nos habla de una cultura en donde ya los gobernantes y los tomadores de decisiones pues también son o tienen una calidad educativa muy, muy alta. Desafortunadamente todavía en Latinoamérica y México no es la excepción, las decisiones las tomamos por una cuestión política o los que toman las decisiones
pues no siempre tienen estudios académicos en cuestiones educativas. Pero aquí los teóricos, y yo coincido con ellos, nos especifican que para adoptar políticas educativas debe de surgir de una evaluación o de muchas evaluaciones ya hechas a lo largo de los años, ¿no? Para ejemplificarlo también, recordemos lo que está pasando ahorita con la Secretaría de Educación Pública. Nos habla de un programa que se llama Escuelas al Centro. Recientemente nos habló de que las escuelas podrían elegir entre 2 calendarios. Hace un mes aproximadamente se habló de que el preescolar iba a aumentar de 3 a 4 horas. Y siempre hay gente que está a favor o en contra, pero los académicos como ustedes y yo y nosotros debemos de cuestionarle al hacer no si está bien o está mal, sino en dónde lo fundamenta, ¿no? Esa sería la parte interesante. ¿Con base en qué dices o propones o estableces que el preescolar va a ser de 4 horas? Repito, no porque esté malo, sino más bien es, ¿y por qué no de 5? ¿Por qué si los particulares atienden desde las 8 hasta las 3? ¿Por qué nosotros de las 9 a la 1 en las oficiales, ¿no? O sea, para eso debe servir la educación, según Ravela, para políticas educativas. Obviamente para mejorar la gestión de los sistemas educativos y como instrumento para la colaboración y el aprendizaje al interior de las escuelas. Bien, más allá de opiniones a favor y en contra, ya lo comenté, la evaluación, la información que nos da nos sirve para entender mejor la realidad en la que vivimos. Y la información es importante no solo tenerla, sino es una obligación para quien quiera mejorar el sistema educativo. Bien, estableciendo ya lo anterior, vamos a ver un poquito a detalle en qué evaluaciones estandarizadas participa México. Bien, primero, y el más influyente a nivel internacional, es la UNESCO, que es parte de la Organización de las Naciones Unidas. Este es para la educación, la ciencia y la cultura. Se fundó en el 45, se encuentra en París, Francia, y su misión, o la misión de todos los países miembros, esto es algo que a veces también nos olvidamos, decimos, es que la UNESCO nos dice, es que la UNESCO nos ordena. Realmente la UNESCO pues es la unión de muchos países, entre ellos México. Y su misión es erradicar la pobreza, el desarrollo sostenible mediante la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación y la información. Los datos de la UNESCO nos dice que actualmente 776 millones de jóvenes y adultos son analfabetos. El 16% de la población adulta no sabe leer ni escribir. Y aun cuando se han logrado muchos avances, todavía 75 millones de niños, del cual más de la mitad son niñas, siguen tener acceso a la enseñanza primaria. Y millones de niños abandonan la escuela sin haber aprendido nociones elementales de lectura, escritura y aritmética. Cuando hablamos de evaluaciones estandarizadas, casi siempre nos viene a la mente la prueba que realiza la OCDE, en donde nos dice qué calificación tenemos en español, qué en matemáticas y qué en ciencias. Sin embargo, hay otras evaluaciones que nos ayudan a entender el contexto en el cual se da el proceso educativo. Bien, la UNESCO en el año 2000, o todos los miembros, establecieron 6 objetivos. Extender la protección, que todos los niños tengan acceso a la primaria, etcétera. No los voy a leer ahorita todos, me voy más bien a la parte de los resultados. Es decir, hablando de lo que comentaba al inicio, de que lo que evaluamos son los objetivos bien planteados, estos serían 6 objetivos, y la UNESCO año con año emite numerosos informes y también hace la presentación del seguimiento de la educación para todos. Lo que están viendo ahorita es un recorte de pantalla de la página de la UNESCO, en donde viene estos resultados, ¿no? O sea, al 2014, ¿qué es lo que hemos logrado en distintos países?
Nosotros, esta información es de libre acceso, podemos nosotros entrar, buscarla en internet y bajarla. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí en esta de la UNESCO Educación para Todos? Vamos a ver mucha redacción y algunos gráficos o algunos esquemas como este. Vean, no trae calificaciones de alumnos, pero nos habla de qué países están qué probabilidades tienen de tener una tasa de escolarización de preescolar, o sea, es decir, que el 70% de sus niños de edad preescolar estén en la escuela. Aquí podemos ver a México. No tengo el marcador, aquí está el lápiz. Aquí podemos ver a México. Es decir, según este reporte de la UNESCO, México tiene 78% más de probabilidades de que el 70% de sus alumnos estén en la escuela. O sea, la cobertura en preescolar en México está en muy buena posición. No así en la alfabetización de la población adulta. Nos habla de un 95% de que sus adultos ya sepan leer y escribir. En este concepto, a México lo encontramos lejos de la meta. Bien, y perdón que sea tan insistente, pero esta evaluación no nos habla de calificaciones, pero nos dice, cuidado México, tus adultos o el sistema educativo que tienes no va a permitir que la mayoría de tus adultos sepan leer y escribir. Bien, vamos con otra organización que es ahorita quizá de las que más se están hablando, que es el de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, establecida en el 60 y actualmente con 34 miembros de todos los niveles económicos que podamos encontrar. Realiza de manera periódica, cada 3 años, la prueba PISA. PISA, por su traducción en español, es Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes. La última prueba se realizó en 2015 y los resultados se van a dar a conocer hasta diciembre de 2016. Por eso los resultados que voy a mostrar a continuación son de 2012. Se realiza cada 3 años. Argumenta ser una prueba objetiva debido a que es netamente cuantitativa. No tiene un parámetro en sí mismo, o sea, no sabemos qué es lo bueno o dónde es bueno y dónde es malo. Se compara entre los mismos países. Bien, en esta podemos ver los países más avanzados en los 3 aspectos que midió la OCDE en la prueba de PISA en el 2012. Podemos ver habilidad lectora, lo que antes en México le conocíamos como español, matemáticas y ciencias. Y aquí en los 3 tenemos a Singapur en el tope, con un puntaje de arriba o cercano a los 550 puntos. Y vamos a lo mismo, ¿no? No es esta parte de decir, Singapur es el mejor y arriba Singapur, o vámonos todos a vivir a Singapur, sino el objetivo es, ¿qué está haciendo Singapur? ¿Qué hace Corea del Sur? ¿Qué hace Finlandia? Vean a Vietnam en ciencias, está en 6º lugar en ciencias, en 13º lugar en matemáticas y en 17º en habilidad lectora. ¿Por qué menciono Vietnam? Porque Vietnam estuvo en una guerra contra Estados Unidos en los 70, realmente una guerra que destruyó el país. Está muy y ahorita alto. Están en los primeros lugares Ya nos ganaron vilmente. de lectora, matemáticas y ciencias. Entonces viene esta parte, hay que preguntar o que el mismo Vietnam en foros internacionales o viniendo directamente a México de intercambio nos diga qué es lo que han hecho. ¿Por qué? Porque definitivamente no todo tiene que ver con el docente y el alumno en el aula. Aquí en México en realidad tenemos muy buenos maestros con mucha vocación y también tenemos muy buenos estudiantes o estudiantes muy interesados, pero vivimos en un contexto educativo y también en un contexto social que no siempre favorece el aprendizaje.
Bien, esto es una revisión de las distintas pruebas que se han hecho de la prueba PISA, y aquí podemos ver a México. A ver si no le tapo. Bueno, pues los países, veíamos cómo Singapur está en puntaje de 573, cerca de 550, y México en matemáticas 387, bueno, la última en 2009 es 419. ¿Qué podemos también, qué lectura le podemos dar? Pues que sí estamos progresando. También es algo característico de la cultura mexicana, que tendemos mucho a ponernos la losa en la espalda, ¿no? De que no, lo que hacemos no sirve para nada, de que nunca vamos a salir de aquí, de que otros países, pero aquí podemos ver en esta prueba estandarizada que en matemáticas, en 9 años, hemos avanzado de 387 puntos a 419. En lectura no se ven grandes avances, y en ciencias incluso se ve un decrecimiento, ¿no? Esto, repito, no es para flagelarnos, sino más bien es para todos cuestionarnos como país qué hacemos bien y qué hacemos mal. En 2012, aquí se ve en la parte de abajo, México obtuvo en matemáticas 413 puntos, en lectura 422 y en ciencias 415. Voy a la siguiente página. Este es de muchos periódicos que dieron cuenta de la nota. Pues sí se habla de que hay un avance, pero no sé, aquí en la parte gris, o sea, sí hay un avance para pues no flagelarnos, pero también hay algo preocupante. Dice, si seguimos avanzando al nivel que vamos hasta ahorita, nos va a tomar 25 años para alcanzar el nivel promedio de todos estos países de la OCDE. Si no mejoramos las cosas, pues en 25 años, cuando alcancemos a Singapur, pues Singapur ya va a estar en 1000 puntos o en 1500, ¿no? O Vietnam, no se diga. Bien, la OCDE realiza otra serie de informes, como el Panorama de la Educación, en donde compara competencias, matrícula, gasto, características del gasto, etcétera. Este es uno de esos productos que saca la OCDE, que nos da datos de tasas de matrícula, educación media superior, qué población ha alcanzado educación media superior, las tasas de graduación, etcétera. O sea, es muy completa la información, no nada más para ver calificaciones, ¿no? Sino para entender todo el contexto en el que estamos. Aquí más resultados: tasa de desempleo, ingresos promedio, etcétera. Bien, por último, vamos a platicar un poquito de la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. Es el organismo regional más antiguo del mundo, y su origen se remonta a la primera Conferencia Internacional Americana de 1889. Esto obedece a un sueño histórico de la nación latinoamericana de verse como uno solo. Sin embargo, ya como tal, de manera legal, la OEA se fundó en el 48, y sus objetivos: fomentar la solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, y participan 35 naciones de América. La OEA tiene una oficina de educación y cultura que apoya los esfuerzos de los Estados miembros por mejorar la calidad y equidad de la educación, y por realzar y destacar la contribución de sus culturas diversas al desarrollo económico, social y humano. A través de distintas estrategias, por ejemplo, respaldando redes de los que hacen las políticas públicas, de investigadores, de profesionales, de organizaciones internacionales. Las prioridades de la OEA, esto es otro ejemplo de que decía que a lo mejor en México tenemos unos fines, pero México, al ser miembro de la OEA, también tiene que buscar lograr estos objetivos.
educación para la democracia, profesionalizar docentes, desarrollo infantil temprano, sistemas de información cultural, defensa del patrimonio cultural, etc. Desde el año 2000, la OEA trabaja de manera permanente el PRIE, Programa Regional de Indicadores Educativos. Su última publicación fue, la publicación se llamó Panorama Educativo 2010. Y tenían 3 metas, de las cuales obviamente México es parte, y al ser miembro de la OEA, tiene que encontrar las estrategias para lograrlo. 100% de menores a una educación primaria de calidad y con permanencia universal, o sea, cuidar que no deserten. Y que al menos el 75% de los jóvenes estén en la educación secundaria de calidad. Y meta 3, ofrecer oportunidades de educación a lo largo de la vida a la población en general. No es desconocido para ustedes que la Constitución se modificó en el año 2012 y dentro de las reformas que le hicieron fue incluirle la palabra calidad. Tuvo que ver también con esta meta conjunta que tiene en la OEA. Bien, y aquí podemos ver algunos indicadores de 2008. Aquí está México, en la segunda barra. Porcentaje, tasa neta de ingreso a la educación primaria. En primaria, México prácticamente tiene una cobertura al 100%. En secundaria, aquí está México, vamos a ver, está arriba del 70%. Aquí en Guanajuato, en particular, se tiene una cobertura en secundaria ya por ahí del 96%, y en primaria la cobertura en Guanajuato es como del 106%. O sea, si llegaran más alumnos, Guanajuato tiene con qué atenderlos en primaria. Bien, la parte de educación terciaria, ¿dónde está México? Por aquí. Por cada 100,000 habitantes, pues únicamente 2.500 o el 2.5% de alumnos están en este nivel educativo. Bueno, son tres de las evaluaciones estandarizadas en las que México participa. Cada uno en nuestro ámbito de laboral o profesional o social en el que nos desenvolvemos, realmente debemos de buscar esta información, y más todos ustedes como maestros. Recuerden que como maestro de grado deben de influir en la sociedad, pero influir por la capacidad que tienen de buscar conocimiento. No es solo porque soy maestro, porque tengo un grado, porque tengo un título y hablo de lo que yo creo, o de lo que pienso, o de lo que siento. Esto no debe ser así, sino más bien hablo de argumentos con información que me da una organización internacional que obtuvo esos datos por una metodología muy, muy bien establecida. Bien, conclusiones. La evaluación educativa es vital para conocer el avance en el logro de los objetivos. Cuando se revisan objetivos comunes, como lo hacen en distintos países, la evaluación debe ser estandarizada. Si no fuera estandarizada, caeríamos en el apapacho. Pues México está bajo en ciencias por esto y por otro. Y es que Venezuela no avanza en matemáticas, pues porque hay una cuestión social muy grave, y caeríamos en la justificación y en la explicación si las pruebas no fueran estandarizadas. Los objetivos de los organismos internacionales a los que pertenece México no solo son de logro académico, como ya lo vimos, son de cobertura, son de participación social, son de profesionalización de los docentes, son de una cuestión cultural incluso. Por último, existe mucha información, resultado de esas evaluaciones, que nos puede ayudar a orientar mejor la educación de nuestro país y de nuestro respectivo estado. Estén aquí en Guanajuato, estén en Veracruz, estén en San Luis Potosí, en donde quieran. La información es poder, obviamente, pero no poder en un sentido de lograr lo que quiero para mis objetivos personales, sino un poder para mejorar las cosas.
Hay mucha información, todo esto y otras demás organizaciones afortunadamente son de libre acceso en Internet, basta con dedicarle tiempo para encontrarlas. Ok, por último, aquí vienen todas las referencias que utilicé, que espero también a lo largo de la presentación hayan podido notar algunas citas textuales para que ustedes lo puedan replicar la manera de redactar en los trabajos que cada semana tienen que hacer. Bien, estoy abriendo el micrófono, compañeros. Creo que la información obviamente es mucha y ya me excedí un poquito del tiempo establecido, pero mi compañero de soporte técnico me dice que como es la última clase, nos podemos extender un poquito si ustedes lo desean. Entonces, pues prácticamente yo estoy aquí hasta la hora que ustedes decidan, contestando preguntas o platicando un poquito. Entonces, de acuerdo a todo lo que mostré, pues adelante si quieren compartir algo o preguntar algo. Bien, adelante. Si no hay preguntas, al menos compartamos un poquito qué les llamó la atención, qué sabían. Maestro, sí. A mí en lo personal me llamó la atención de Vietnam, Sí. que es, pues como usted lo menciona, ¿no? Es un país que cuando viene a nuestra mente a lo mejor lo ubicamos pues con un nivel económico no muy bueno, pero en verdad a lo mejor están hasta mejores que nosotros, y hay que reconocer que después de haber vivido una guerra, pues siguen avances, siguen luchando, siguen preparándose, y pues es un claro ejemplo de que tenemos que hacer algo nosotros. Entonces, esta información que nos dio, considero que es muy importante y que desafortunadamente los medios pues no publican, ¿verdad? Que sería pues bien para toda la sociedad para saber en dónde estamos ubicados y qué es lo que tenemos que hacer, qué tenemos que exigir a la Secretaría de Educación Pública para ser mejores. Si no nos comparamos con los demás países y no vemos cuál fue la estrategia que usaron, difícilmente vamos a nosotros a poder hacer algo al respecto para mejorar. Claro, coincido plenamente contigo, que a veces nosotros mismos como mexicanos somos los que nos ponemos las piedras, ¿no? Medios de comunicación, periódicos, muchas veces son los que ellos hablan de manera despectiva y nos presentan a ver otros países, pero no nos ayudan a conocer qué es lo que están haciendo. En Finlandia muy bien, México muy mal, pero no vemos en ninguna cadena de televisión o algún artículo periodístico serio que nos hable a detalle qué es lo que hacen ahorita y qué han hecho. Porque es muy fácil decir que Finlandia dedica más tiempo a la parte humana, pero no nos habla de cómo inició, de qué hizo hace 50 años, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba igual o peor en México, que nos serviría. Creo que también el tema de Vietnam es una prueba de que sí se puede, ¿no? O sea, no tenemos por qué resignarnos como país a vivir siempre en lo mismo, ¿no? Hay ejemplos de que se puede, Vietnam, y el otro es Singapur. Los invito a que de manera particular ustedes investiguen el tema de Singapur, que es una isla alejada de los confines del mundo y es un emporio económico el día de hoy, vegetativo no solo. Bien, muchas gracias por la aportación. Adelante, ¿quién más? Compañeras, compañeros. Hola, sí, maestro. ¿Quién eres? Gilberto. Hola, Gilberto, adelante. Hola, ¿qué tal? Pues buenas noches. No logré escuchar la réplica, lo que comentaba usted al comentario que hacía la compañera. Sin embargo, la evaluación
me parece que es un tema bastante complejo, bastante amplio. Yo creo que tiene mucha tela de donde ahorita el análisis sobre la situación en el tema de la educación, pues bastante interesante. Creo que nos permite colocarnos como en comparación a estos países que ocupan por lo menos los primeros 3-4 lugares en esta lista, en donde como México quisiéramos estar. Yo creo que hay algo que usted comentaba y que me parece muy atinado, y es que en este sentido de la evaluación me parece que no nada más los maestros, los alumnos, creo que es un asunto mucho mayor, en donde tienen injerencia las políticas de gobierno, las relaciones internacionales. Efectivamente en México me parece que sí tenemos muy buenos docentes. Yo creo que son más los maestros con vocación, con compromiso, con dedicación, verdaderamente con esa labor pues comprometida, ¿no? También hay alumnos que mueren en la raya, que hacen el esfuerzo, tienen el talento, que tienen las ganas, que tienen la actitud, pero me parece que también hay una crítica también de fondo. Desde mi punto de vista, ha prestigiado la labor del docente, prestigiado la labor que se tendría que hacer a nivel de docencia, de administración de las escuelas, etcétera. En alguna ocasión tenía la oportunidad de leer un documento donde se decía que en países como Finlandia se consideraba al profesor como una figura a la que se le respeta, ¿no? A la que se le admira, a la que se le cuida, a la que se le incentiva, se le respalda. Y en México ocurre todo lo contrario, ¿no? Ya discutir las razones por las que al maestro se le ha restado valor, pues bueno, ya sería entrar en otro debate, pero creo que este asunto de la falta de calidad de la educación en México, creo que pudiera ir. Yo creo que el contexto definitivamente también es un papel importantísimo. Ocurre en casa del estudiante, lo que ocurre en su trabajo, en la calle, en los espacios donde se desenvuelve. Pero finalmente los que estamos acá debemos asumir un compromiso importante con la educación, y es la vocación, la responsabilidad y lo que implica frente a un grupo, frente a un estudiante, y el peso que lleva el mensaje, la instrucción, o lo que hacemos con ellos, ¿no? Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Y voy nada más a comentar lo del final. La Ley General de Educación, como ya lo comentaba, nos habla de que hay que evaluar todo el sistema educativo. Ojalá yo hago otros, porque en los siguientes años también hay evaluación de los libros, evaluación seria del mobiliario, de las aulas, de los padres de familia, ¿no? Imaginen el poder, la visión que nos daría una evaluación de ver qué tan comprometidos están los papás, o qué tantas capacidades tienen ellos para ayudar a los hijos con las tareas, ¿no? Realmente es una información muy poderosa que si se evalúa todo el sistema educativo, precisamente para empezar a mejorar este contexto. Desafortunadamente, en el mundo que tenemos hoy, con tantas atracciones para el alumno, digo, desgraciadamente, no es suficiente el maestro con el aula, ¿no? Sale el alumno de ahí que tiene mucha competencia que nos lo distrae del conocimiento. Bien, adelante, compañeros. Compañeras. Más bien son cuestiones políticas, me parece. Soy yo, Joaquín. Adelante, Joaquín. Bienvenido. Sí, más bien son cuestiones políticas que han desprestigiado, ¿no? De lo que comentó ahorita Gilberto. Los medios televisivos, de comunicación, han provocado pues todo este desacierto, ¿no? Con respecto a la profesionalización de los docentes, de los institutos.
Claro, comparto también, Joaquín. La parte de quienes toman la decisión definitivamente es lo que nos tiene en esa postura. Pero también sería muy bueno reflexionar de dónde, cómo llegaron o de dónde salieron esos gobernantes, esos políticos, ¿no? Salieron de un sistema educativo que no hablo de los maestros, definitivamente que no, de todo un sistema educativo, papás, escuelas, directores, tutores, televisión, etcétera, que no hemos sido capaz de arrojar políticos o gente interesada en la vida pública que tenga las competencias necesarias para tomar buenas decisiones. O sea, no es tanto que tengamos el país que merecemos, sino es el que podemos, porque de alguna forma la gente no tenemos todavía un nivel educativo tan alto que podamos garantizar que cualquier político que llegue a gobernar lo haga de manera correcta. Bien, muchas gracias, Joaquín. Adelante, ¿quién más quiere comentar algo? Sí, soy Mario. Hola, Mario. Buenas noches. Buenas noches. Sí, yo creo que mucho de la situación que tenemos en México es más bien cultural, porque como decía en la explicación de la presentación, estamos acostumbrados a lapidarnos, ¿no? Y estamos acostumbrados a cargar el bulto en la espalda y victimizarnos, pero es una situación cultural. Entonces, cuando generalmente en México se llega a escuchar que otros países son mejores, luego se busca la justificación o se busca al culpable o al responsable, ¿no? En México estamos muy acostumbrados a ¿cómo se llama? Culpar al gobierno, por ejemplo, pues de que no tengo para comer y que el gobierno es el culpable y el gobierno es el responsable. Y entonces, no nos ponemos a pensar que el cambio principalmente pues está en cada uno de nosotros, ¿no? Sí. O sea, esa es la situación. Por ejemplo, yo ahorita estoy, afortunadamente doy clase en una escuela privada y una escuela pública a nivel bachillerato, y entonces puedo comparar los entornos, porque también tiene que ver mucho el contexto, vuelven los alumnos, y no es muy diferente en cuanto a la conducta y a la educación. Incluso en las escuelas, en la escuela pública, estoy en un Cebetis, los chavos son más dedicados, son más entregados, ellos conocen, en la mayoría de los casos, conocen su situación, a lo mejor económicamente más baja o en una diferencia grande contra los chavos de escuelas privadas, pero no se vencen. Y las escuelas privadas, como lo tienen todo, pues no les interesa. Sí. Entonces sí hay que modificar muchísimo esa situación de cultura que hay en nuestro país, sobre todo, ¿no? Claro. Ahora, que sería muy interesante también analizar a nivel social, a nivel país, cómo se construye la cultura. O sea, todo lo que creemos, lo que pensamos, lo que deseamos, cómo lo venimos construyendo, ¿no? Y en ese sentido, pues modificar o romper estructuras, aunque nos duela. Una de esas componentes importantes son los medios de comunicación. No quiero decir que ellos son los culpables de todo, para nada. Pero si durante 30, 40 o 50 años hemos tenido una televisión pública que no nos ayuda y al contrario nos limita, bueno, pues vamos haciendo algo para erradicarla, ¿no? Pero no logramos todavía, como que no nos atrevemos a romper con esas cosas que sabemos y que todos lo comentamos, ¿no? Siguiendo con esto de la televisión, todos hablamos de que es basura y de que es un asco, pero nadie nos atrevemos a protestar, a hablar, a escribir en un periódico, a hablar con el diputado, a generar una marcha, o simplemente apagar la televisión ahí, ¿no?
Esas son cosas a veces que por lo que la cultura no cambia, no nos permite avanzar, porque nos duele desprendernos de cosas que hemos tenido durante tanto tiempo. Así es. Bien, muchas gracias. Adelante, ¿alguien más que quiera comentar algo? Bueno, entonces creo que con esto estaríamos ya cerrando la profesión del día de hoy. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí con sus aportaciones y realmente nada más puntualizar nuevamente esta parte. Dense tiempo, por favor, para acceder a todo este material que es abundante, que es gratis y que nos va a ayudar a entender mejor en dónde estamos y cómo podemos salir adelante. Bien, pues gracias nuevamente, que pasen una excelente noche, un fin de semana no tan trabajoso y espero sus trabajos para seguir dialogando por medio de eso. Bueno, hasta luego, buenas noches. Gracias, maestro, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, saludos a todos. Saludos, buenas noches.